Y antes de continuar con nuestras clases, debido al llanto acostumbrado de ustedes, entonces el examen va a ser la siguiente semana, el lunes, exactamente igual como estaba programado para el día de hoy. Y después, el sábado vamos a empezar con el otro capítulo, que es sistemas de control, y con eso acabamos. Entonces, esa nos tomará unas dos clases para terminar ese capítulo, y daríamos el examen más o menos el 15, 16, el último examen. Entonces, para terminar este capítulo de estabilidad, donde hasta ahora hemos estado tratando toda la matemática, toda la lógica y todo el análisis gráfico para una máquina conectada a un sistema, a una barra infinita. Y ahora vamos a tratar de extender ese análisis a un sistema con varias máquinas. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué simplificaciones hay que hacerlas para poder empezar a trabajar? Pues las ecuaciones multimáquina se pueden escribir de una manera similar al sistema de una máquina conectada a una barra infinita. Entonces, vamos a agarrar nuestras ecuaciones de la máquina conectada a la barra infinita para escribir varias ecuaciones. Para reducir la complejidad del análisis de estabilidad transitoria, vamos a hacer las siguientes suposiciones, con el fin de simplificar un poco su tratamiento matemático, sobre todo. Cada máquina sincrónica está representada por una fuente de voltaje constante. Detrás de la reactancia transitoria de eje directo, esta representación ignora el efecto de la prominencia y asume vínculos de flujo constante. Lo cual no es muy cierto que el voltaje de excitación sea constante, pero tampoco no está muy alejado de la realidad porque las variaciones del voltaje de excitación no son tan grandes. Segundo, se desprecian las acciones del gobernador. No vamos a considerar la respuesta del gobernador. Y se supone que las potencias de entrada permanecen constantes durante todo el periodo de simulación. La tercera suposición, utilizando los voltajes de barra previos a la falla, todas las cargas se convierten en admitancias a tierra equivalentes. Y se supone que van a permanecer constantes, es decir, que no va a haber variación de la impedancia. En este caso, de la admitancia. Cuarta posición, se ignoran las potencias asincrónicas o las potencias de amortiguamiento. Quinto, el ángulo de rotor mecánico de cada máquina coincide con el ángulo de voltaje detrás de la reactancia de la máquina. Y sexto, las máquinas que pertenecen a la misma estación, a la misma subestación, oscilan juntas y se dice que son coherentes. Es decir, que si están conectadas en paralelo las máquinas, todas van a oscilar en forma conjunta. Y a eso se le llama que las máquinas son coherentes. Un grupo de máquinas coherentes está representado, por lo tanto, por una máquina equivalente. Primero, el primer paso en el análisis de la estabilidad transitoria es resolver el flujo de carga inicial y determinar las magnitudes y los ángulos de fase de la tensión de la barra inicial. Entonces, el primer paso antes de estudiar la estabilidad es coser un flujo de carga, como los que ya los hemos hecho
en capítulos anteriores. ¿Cuál es el objetivo de este? Es determinar las magnitudes y los ángulos de los voltajes. No, de las las magnitudes y los ángulos de los voltajes de las barras antes de la falla. Segundo, determinar las corrientes de la máquina antes de la perturbación, calculando a partir de la siguiente ecuación, que también ya es muy familiar para nosotros, de que la potencia que sale de la barra I es igual a la potencia conjugada en la barra I, dividido entre el voltaje conjugado en la barra I. Y sabemos que la potencia conjugada en la barra I es igual a la potencia activa en la barra I, menos, o sea, la potencia que sale de la barra I, menos, el menos por la, porque es la potencia conjugada, menos J por la potencia reactiva que sale de la barra I. Donde I vale desde 1 hasta M. Y lógicamente M es la cantidad de generadores. BI es el voltaje terminal del enésimo generador y PI que U son las potencias activas y reactivas del generador. Todos los valores desconocidos se determinan a partir de la solución del flujo de potencia inicial. Entonces vamos a conocer todas las corrientes y las potencias que fluyen en todas las partes del sistema de potencia. Las resistencias de la armadura del generador generalmente se desprecian y luego se obtienen los voltajes detrás de las reactancias transitorias. Y hemos visto que la relación, el valor de las resistencias son bastante pequeños en comparación de la reactancia y por lo tanto no se comete mucho error al despreciarlas. También ya conocemos la ecuación de nuestra máquina conectada a una barra infinita, donde tenemos que el voltaje de excitación en la barra I es igual al voltaje en la barra I más la caída de tensión en la reactancia equivalente de G directo, en este caso el generador, por la corriente de carga por la corriente que circula por el rotor del generador. Luego, todas las cargas se convierten en admitancias equivalentes usando la relación. Vamos a convertir en admitancias, donde tenemos, donde usando la igualdad de que la admitancia entre la barra I y la referencia, 0, es decir, todas las admitancias que llegan a la barra, es igual a la potencia aparente en la barra I conjugada, PI menos JQI, dividido entre el voltaje en la barra I, entre la magnitud del voltaje de la barra I al cuadrado. Para incluir voltajes detrás de las reactancias transitorias, se agregan M barras a la red del sistema de energía de N barras. La red equivalente con todas las cargas convertidas a admitancias se muestra en la figura 1130. Los nodos N más 1, N más 2, hasta el nodo N más M, son las barras internas de la máquina, es decir, las barras detrás de las reactancias transitorias. La ecuación de voltaje de nodo con el nodo 0 como referencia para esta red, dada por la ecuación 6.2 de los flujos, del capítulo de flujos, es que la matriz de las corrientes, desde la barra 1 hasta la barra N, es igual a la matriz de las admitancias, YU1 hasta la YNN, más
aquí estamos aumentando, que va a ser igual a los voltajes en las barras 1 hasta la barra N. Y aquí estamos aumentando para los otros generadores la cantidad de N más 1 generadores hasta llegar a la cantidad N más N generadores. Y por lo tanto vamos a tener toda la matriz de admitancias que parte desde acá hasta acá, que en realidad están divididas en cuatro submatrices. Aquí en esta ecuación, en la matriz de las barras, la matriz de las corrientes de barra es el vector de las corrientes de barra inyectadas. La matriz del voltaje de las barras es el vector de los voltajes de barra medidos desde el nodo de referencia. Los elementos diagonales de la matriz de admitancias de las barras son la suma de las admitancias conectadas a ella. Todas las admitancias que llegan al nodo. Y los elementos fuera de la diagonal son iguales al negativo de la admitancia entre los nodos. Exactamente igual que lo que habíamos visto en nuestras ecuaciones o en nuestras matrices cuando estábamos calculando los flujos de potencia. Esto es similar al programa LogFlow DIEBAS utilizado en el análisis de flujos de potencia. La diferencia es que se agregan nodos adicionales para incluir los voltajes de la máquina detrás de las reactancias transitorias. Además, los elementos diagonales se modifican para incluir las admitancias de las cargas. Para simplificar el análisis, todos los nodos que no sean los nodos internos del generador se eliminan mediante la fórmula de reducción de Cron. Para eliminar las barras de carga, la matriz de admitancia de barras en 11102 se divide de manera de que las n barras que se eliminarán se representan en las n filas superiores. Como no entra ni sale corriente de las barras de carga, las corrientes en las n filas son iguales a 0. Y las corrientes del generador se denotan por el vector IM y los voltajes del generador y de la carga se representan por los vectores E'M, que es el vector de los voltajes del generador y de la carga Bn. Entonces, la ecuación 11102, en términos de las submatrices, se van a convertir en la matriz de las corrientes, 0, que son las matrices de las cargas, y la matriz de las corrientes IM, que va a ser igual a INM hasta la matriz IMM. Y va a ser igual a los voltajes, a la matriz de los voltajes en la carga y los voltajes en los generadores. Entonces, el vector de voltaje Bn puede eliminarse por sustitución como sigue. Entonces, decíamos 0 va a ser igual a INM por Bm más INM por E'M. Y IM va a ser igual a INM traspuesta por Bn más IMM por E'M. Si hacemos un poco de matemáticas, de 11.5 despejamos Bm y vamos a tener la ecuación 107. Si esa ecuación en la 107 reemplazamos en la 106, vamos a tener esta ecuación de que la matriz de las corrientes IM es igual a la matriz de las admitancias por
los voltajes detrás de los generadores. Esta es la matriz red de las barras red que se llama aquí. En realidad es la matriz YMM menos YN, la traspuesta es de YNM traspuesta por YNN a la menos 1 por YNM. La matriz de admitancias de barra reducida tiene las dimensiones M por M, donde M es el número de generadores. Entonces, la salida de la potencia eléctrica de cada máquina ahora se puede expresar en términos de los voltajes internos de las máquinas. Entonces, la salida de las potencias eléctricas de cada máquina va a ser la salida de la potencia eléctrica de la barra I conjugada va a ser igual al voltaje interno de la máquina, E', conjugada en la barra I por la corriente en la barra I. O podemos reescribirla de que la potencia activa eléctrica en la barra I va a ser igual a la parte real de la función E' en la barra I conjugada por la corriente en la barra I. Donde la corriente en la barra I es la sumatoria desde J igual a 1 hasta M de E'J por Y y J, es decir, de todas las ramas que salen de la barra I. Expresando los voltajes y las admitancias en forma polar, puedo escribir de aquí el voltaje interno E' en la barra I es igual a la magnitud del voltaje E'I por el ángulo delta I. Y la admitancia YIJ es igual a la magnitud YIJ por el ángulo θ y J. Si sustituimos esas dos definiciones de arriba, vamos a tener que la potencia eléctrica en la barra I va a ser la sumatoria desde J igual a 1 hasta M de la multiplicación del voltaje interno, de la magnitud del voltaje interno en la barra I por la magnitud del voltaje interno en la barra J, por la admitancia entre la barra I y la barra J, por el coseno del ángulo θ y J de su admitancia, menos el ángulo del voltaje interno de la barra, del generador en la barra I, menos el ángulo interno del voltaje en la barra J. La ecuación anterior es la misma que la ecuación de flujo de potencia dada en la ecuación 652. Antes de la perturbación, existe un equilibrio entre la entrada de potencia mecánica y la salida de la potencia eléctrica. Sabemos que en condiciones normales de operación, la potencia eléctrica es igual a la potencia mecánica. Entonces podemos decir de que la ecuación 1112 es igual la potencia eléctrica en la barra I es igual a la potencia mecánica en la barra I. Y la ecuación es exactamente la misma. El estudio clásico de estabilidad transitoria se basa en la aplicación de una falla trifásica. Entonces, el estudio típico de la estabilidad transitoria es analizar una falla trifásica, que la razón de esta es porque la falla trifásica es la que produce la mayor cantidad de corriente y por lo tanto la mayor perturbación en el sistema. Si tenemos una falla trifásica sólida, o sea, franca, en la barra K, sabemos que el resultado del voltaje en la barra K, como no hay ninguna impedancia de falla, la impedancia de falla es igual a 0, el voltaje en la barra K va a ser igual a 0. Esto se simula eliminando la fila y la columna K de la matriz de admitancia de la barra previa a la falla. Por lo tanto, la nueva matriz de admitancias de barras se reduce eliminando todos los nodos excepto los nodos generadores internos. Se supone que los voltajes de excitación del generador durante los modos de falla y de postfalla permanecen
constantes. La potencia eléctrica del enésimo generador, en términos de las nuevas matrices de admitancia de barra reducida, la obtenemos de la ecuación 11.112. Entonces, la ecuación de oscilación, despreciando el amortiguamiento, dada por la ecuación 11.21, para la máquina I se convierte en la ecuación de oscilación, sabemos que es igual a la constante de inercia de la máquina I, dividido entre pi por la frecuencia del sistema, por la segunda derivada del ángulo de potencia de la máquina I, que va a ser igual a la potencia mecánica de la barra I, menos la potencia eléctrica, que es la ecuación anterior que la vimos. Donde Y y J son los elementos de la matriz de admitancias de barras reducidas en la falla. HI es la constante de inercia de la máquina I expresada en la base común, en que me veas la potencia base. Si HGI es la constante de inercia de la máquina I expresada en el valor nominal de la máquina, en MVAs SGI, entonces HI viene dada por HI va a ser igual a SGI, la potencia del generador I, dividido entre la potencia base, por la potencia, por la constante de inercia dada del generador. Aquí lo que estamos haciendo, estamos cambiando de base. Mostrando la potencia eléctrica del enésimo generador por la potencia eléctrica F, que es la potencia eléctrica del enésimo generador, y transformando 11.114 en variables de estado, se obtiene el modelo de que la derivada del ángulo de potencia del generador I es igual a la variación de la velocidad de rotación del generador en la barra I. Y eso, lógicamente, para todos los generadores que van desde el generador 1 hasta el generador M. Y la derivada del cambio de velocidad del generador I es igual a pi por la frecuencia del sistema, dividido entre la constante de inercia del generador I, que multiplica la potencia mecánica, menos la potencia eléctrica del enésimo generador en la barra I. Entonces, tenemos dos ecuaciones de estado para cada generador con ángulos de potencia iniciales, ángulo teta inicial y la variación de la velocidad inicial en la barra I, que es igual a 0. Para resolver, vamos a usar la función de MATLAB, la OD23. Se emplea para resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden de 2m anteriores. Cuando se soluciona la falla, lo que puede implicar la eliminación de la línea defectuosa, la matriz de admitancia de la barra se vuelve a calcular para reflejar el cambio en la red. A continuación se evalúa la matriz de admitancia de barra reducida posterior a la falla y se determina fácilmente la potencia eléctrica posterior a la falla del enésimo generador mostrado por PPF a partir de la ecuación 11.112. Utilizando la potencia PPF posterior a la falla, se continúa con la simulación para determinar la estabilidad del sistema, hasta que los gráficos revelen una tendencia definida en cuanto a la estabilidad o inestabilidad. Por lo general, el generador slack se selecciona como la referencia y se traza la diferencia de ángulo de fase de todos los demás generadores con respecto a la máquina de referencia. Exactamente lo mismo que sucede en los flujos de potencia. Por lo general, la solución se lleva a cabo para dos oscilaciones. Para demostrar que la segunda oscilación
no es mayor que la primera, lo cual nos va a indicar que el sistema está volviendo a la estabilidad. Si las diferencias de ángulo no aumentan, el sistema es estable. Si alguna de las diferencias de ángulo aumentan indefinidamente, si las diferencias de ángulo aumentan indefinidamente, el sistema es inestable. Basado en el procedimiento anterior, se desarrolló un programa llamado TR estabilidad transitoria, para el análisis de estabilidad transitoria de una red multimáquina sujeta a una falla trifásica equilibrada. Antes de correr el programa TR-STAP, se debe correr el programa de flujo de potencia. Para eso se puede usar cualquiera de los programas de flujo de potencia, el F-Gauss, el F-Newton o el programa del desacoplado. Además de los datos de flujo de potencia, los datos del generador deben especificarse en una matriz denominada datos del generador. Los datos del generador, la primera columna contiene el terminal, el número de barra del generador, las columnas 2 y 3 contienen la columna 2 la resistencia, y la columna 3 la reactancia transitoria por unidad en la base común de MBS especificada. La última columna del GenData contiene la constante de inercia de la máquina en segundos, expresada en una base común de MBS. El programa TR-STAP agrega automáticamente barras adicionales para incluir las impedancias del generador en los datos de línea del flujo de potencia. Además, la matriz de admitancia de las barras se modifica para incluir las admitancias de carga y el load, devueltas por el programa de flujo de potencia. El programa solicita al usuario que ingrese el número de la barra donde desea simular la falla, el tiempo de despeje de la falla y los números de línea y los números de línea de la línea eliminada por la falla. Es decir, qué línea va a salir fuera de operación, qué línea o qué líneas. El programa muestra las matrices de admitancia de barra reducida previa a la falla, con falla y posterior a la falla. Entonces el programa, el TR-STAP, nos va a mostrar las tres matrices de admitancia. Antes de la falla, el momento de la falla y la matriz de admitancia posterior a la falla. Se tabulan los ángulos de fase de la máquina y se obtiene un gráfico de las curvas de oscilación. El programa pregunta por otros tiempos de despeje de fallas y ubicaciones de fallas. El uso del programa TR-STAP se demuestra en el siguiente ejemplo. Entonces veamos el ejemplo. Entonces, haciendo un breve resumen, simular más de una máquina trae la complejidad de ir simulando las variaciones que se van a suceder en el sistema de potencia. Y esas variaciones están básicamente en que la matriz de admitancias se van a ir modificando a medida que tenemos el estado permanente, viene la falla y otra matriz de admitancias para el estado post-falla. Entonces, ese trabajito que es matemáticamente es moroso, lo vamos a hacer computacionalmente, o lo hacen los programas computacionalmente, dándonos las simulaciones de resultados muy interesantes. Lógicamente, mientras más grande es el sistema, los tiempos de procesamiento computacional son un tanto más largos, ¿no? Entonces, correr un programa que nos simule la estabilidad va a tardar un par de minutos o probablemente más, dependiendo del procesador que se tenga.
Entonces, ¿qué dice el ejemplo 11.7? La red del sistema de potencia de una empresa de servicios se muestra en la figura. Entonces, tenemos esta red, son 6 barras, y en la barra 1 tenemos generación, en la barra 2 tenemos generación, y en la barra 3 tenemos generación. El generador en la barra 3 está conectada a la barra 5 a través de un transformador elevador. Lo propio, el transformador, el generador 2 está conectada a la barra 4 a través de un transformador elevador. Y el generador en la barra 1 está directamente conectado a la línea de alta tensión a la barra 1. Los datos de carga y la magnitud de voltaje del programa y los datos de carga y la magnitud de voltaje, el programa de generación y los límites de la potencia reactiva para las barras se tabulan en la página siguiente. La barra 1, cuyo voltaje se especifica como el voltaje 1 igual a 1.06 con un ángulo de 0 grados, se toma como la barra slack. Los datos de línea que tienen la resistencia y la reactancia en serie por unidad y en la mitad de la capacidad total por unidad de susceptancia en una base de 100 MVA también se muestran en la siguiente página. Entonces tenemos todos los datos, tenemos los datos de carga, donde hay cargas en la barra 4 con una potencia activa de 100 y una potencia reactiva de 70. Tenemos también en la barra 5 con una potencia activa de 90 y una potencia reactiva de 30. Y también tenemos carga en la barra 6 con una potencia activa de 160 y una potencia reactiva de retiro de 110. Tenemos los datos de las líneas con los datos de resistencia, su reactancia y su susceptancia, que es la forma más representativa de representar a las líneas de transmisión con su diagrama pi. Pero también tenemos que entre la barra 2 y la barra 4 tenemos un transformador donde solamente tenemos los datos de reactancia, y también entre la barra 3 y 5 tenemos el otro transformador donde tenemos los datos de reactancia y no tenemos los datos ni de susceptancia ni de resistencia. Lógicamente, susceptancia la vamos a tener, pero la resistencia está despreciada. La generación, tenemos el generador 1, que es el barra slack, con un voltaje de 1.06. El generador en la barra 2 tiene un voltaje de 1.04 y un despacho del generador de 150 megas y con los límites de generación de reactivo de 0 a 140. Y el generador 3 tiene un voltaje fijado en la barra de 1.03 por unidad y un programa, de 100 megavatios de potencia activa. Y sus límites de potencia de generación están entre 0 y 90. Es decir, si ustedes siguen estos límites, no le están permitiendo a los generadores operar
en el área en el área capacitiva. O en el lado de baja excitación. Las resistencias de armadura del generador y las reactancias transitorias por unidad y las constantes de inercia en segundos expresadas en una base de 100 MVA. A continuación del generador 1, tenemos que sus reactancias de eje directo es 0.20, su constante de inercia es 20. El generador 2, su reactancia de eje directo es 0.15. Su reactancia transitoria de eje directo y su constante de inercia 4, y el generador 3, su constante, su reactancia transitoria de eje directo es 0.25 y su constante de inercia es 5. Y dice, ocurre una falla trifásica en la línea 5-6, cerca de la barra 6. Y se soluciona esa falla con la apertura simultánea de los interruptores en ambos extremos de la línea. Entonces, aquí en nuestra gráfica, dice que vamos a tener una falla en la línea 6, lo más cerca de la subestación 6, y que como resultado de esta falla, el sistema de protección nos va a abrir y nos va a dejar fuera del sistema la línea 5-6. Esta línea que está dibujada en rojo ahora. Entonces dice, usando el programa TRSTAP, estabilidad transitoria, realiza un análisis de estabilidad transitoria. Primero, determina la estabilidad del sistema cuando la falla se elimina en 0,4 segundos. O sea, cuando se abre los interruptores en 400 milisegundos. Inciso B, cuando se abren los interruptores en 500 milisegundos. Repite la simulación, inciso C, para determinar el tiempo crítico de despeje de la falla. Los datos y comandos requeridos son los siguientes. Entonces, veamos qué cosas nuevas hay que completar en MATLAB. Los datos comunes, base MVA 100, la exactitud de la solución y la cantidad máxima de iteraciones. Los datos típicos de un flujo de potencia. Los datos de las barras, los mismos que siempre hemos llenado para los flujos de potencia, para las 6 barras, los tipos de barra, es decir, barra slack, barra de generación y barras de carga. Los voltajes dados por el generador y estos voltajes que son los datos iniciales para el flujo. Los datos de las cargas en la barra 4, 5, 6, y los datos de los generadores del generador 2 y del generador 3. El generador 1 no se necesita poner datos porque es el generador slack. Los datos de las líneas, los mismos que siempre hemos llenado para el flujo. Donde tenemos de qué barra a qué barra, sus datos de resistencia, de reactancia y de susceptancia. Y
Si es línea, el tap debe estar en 1, ya sabemos el dato. Y si es transformador, como es el caso de este, colocamos el valor del tap que nos da el programa. Si no nos da, bueno, hay que suponer de que está en su tap nominal y el tap nominal es tap 1. Entonces, ¿qué decimos? Que con el flujo, primero que nos calcule la matriz de admitancias, a coger el flujo, que nos corre el flujo usando el programa de Newton Raphson y que nos dé la salida de los datos de las barras. Luego metemos los datos del generador en la función de GenData, los datos de resistencias, reactancias y de constantes de inercia. Y le decimos que nos corre el programa TRC-STAP. Los resultados lo hacen encuentra la salida en 4 iteraciones con este error. Estos son los voltajes, estos ya sabíamos, estos son los voltajes que desconocíamos. En la barra 6 tenemos un voltaje relativamente bajo. Los ángulos, todos en función de la barra slack. Los datos de carga y los datos de la generación. Estos datos de la generación que no conocíamos, de la barra slack. Y los datos de reactivo de los otros dos generadores. La matriz de admitancia reducida de la barra previa a la falla, que es lo que nos arroja el programa. Y aquí tenemos los datos de los 3 generadores, con sus voltajes de excitación, su ángulo y su potencia mecánica. Aquí dice, entre la barra fallada, que es la número 6, nos calcula la matriz de admitancia reducida de la barra en el momento de la falla. La falla se soluciona abriendo una línea. Los números de barra a barra de la línea a ser removida deben ser ingresados entre paréntesis. En este caso, por ejemplo, 5, 7. Ingresa los números de barras de la línea a eliminar, que es entre la línea que vamos a eliminar es la línea que está entre las barras 5 y 6. Entonces, con la línea fuera, nos vuelve a calcular su matriz de admitancias post falla y luego nos pregunta que entre el tiempo final de la falla, el tiempo de despeje de la falla en segundos, 0.4, y qué tiempo va a simular el programa, y le decimos 1,5 segundos. Y este es el resultado de las dos máquinas. Este es el resultado del generador de la barra 2. Hasta 1.5 segundos la simulación. Vemos que después de la primera simulación, después de la primera oscilación, mejor dicho, la segunda es más pequeña, por lo tanto, tiende a que el sistema es estable, y de la máquina 3,
oscila. Y el ángulo no va creciendo. Entonces, las diferencias de ángulo de fase de cada máquina con respecto a la base slack, estas son, bueno, estas gráficas que dices son las variaciones del ángulo de potencia con respecto a la máquina al generador número 1. Se imprimen en forma tabular en la pantalla misma que no se presentan aquí. El programa también obtiene un gráfico de las curvas de oscilación que se presenta en la figura. De nuevo, el resultado tabulado se imprime en la pantalla y se obtienen gráficos de las curvas de oscilación como se muestran en la figura. La figura 1132 muestra que las diferencias de ángulo de fase, después de alcanzar un máximo de 123,9 grados, vamos a ver aquí, vamos a verificar el generador 2 respecto al generador 1. Aquí dice que como dato máximo alcanza 123,9 y el ángulo y la máquina tres respecto al generador 1 alcanza un máximo de 62. Este aquí, de 62,95. Disminuirán y las máquinas van a girar juntas. Por lo tanto, se encuentra que el sistema es estable cuando la falla se elimina en 0,4 segundos. El programa solicita otro tiempo de eliminación de fallas y los resultados continúan de la siguiente manera. Y aquí ya no hay más resultados. Qué desgracia. Bueno, vayamos al ejemplo 11.7. Pues el ejemplo 11.7 y lo corremos. Entre la barra fallada, está cerca de la barra 6, y pues la línea que vamos a sacar es la línea 5, entre la barra 5 y la barra 6. Entre el tiempo de despeje de la falla en segundos, 0.4. El tiempo final le voy a poner 2 segundos. El otro estaba en 1,5, le voy a poner 2. Que tarda la simulación. Entonces, tenemos y vemos de que el sistema es estable. Entre otro tiempo de despeje de la falla, no, ¿quieres colocar otro tiempo de despeje de la falla? Entonces le decimos yes. Y aquí ponemos 0.5.
Un tiempo de 2. Y sigue trabajando. ¿Y cuánto tiempo más se va a tomar esto? Entonces, aquí decimos que no. Y entonces, aquí vemos que esta es la máquina. ¿Qué color es esta? Aquí vamos a ver. La azul es la 2.1. Que la máquina 2.1, o que la máquina 2, mejor dicho, con respecto al generador slack de la barra 1, entonces su ángulo va aumentando indefinidamente, por lo tanto el generador es una máquina que es inestable. Y en cambio el generador 3 oscila, pero eh, su ángulo no sigue creciendo. Por lo tanto, el generador 3 no tiene problemas con el tiempo de despeje de la falla. Pero sí vemos claramente que el generador 3 es completamente inestable. Aquí te pregunta, ¿quieres colocar otro tiempo de despeje de falla? Le dije que no. ¿Quieres calcular la falla en otro punto de la red? Le voy a decir que no. Podemos calcular en cualquier punto que queramos, porque el comportamiento va a ser diferente. Y el programa se sale. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta grande, muchachos, preguntadores? Ninguna, como siempre. Ok, nos vemos el sábado a las 2:30 de la tarde. No tenemos clases antes, ¿no? No, no tenemos. Chao, estudien. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.